Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio desde Argentina. Quiero compartir con ustedes algo muy pero muy importante. Son palabras de Marcos Sakevich. Marcos Sakevich, y esto tiene que ver con el pastor John MacArthur. Atención con lo que vamos a ver en este video. Recuerde que el pastor John MacArthur recientemente cumplió 55 años en el ministerio, 55 años como pastor en Grace Community Church. Fue allá por 1969 que MacArthur comenzó a enseñar, a pastorear Grace Community Church. Y este 2024 MacArthur cumplió 55 años en el ministerio. Eso quiere decir que 2025 MacArthur de ahora en adelante, va por los 56 años. Es decir, que el año que viene, si Dios quiere, 2025, MacArthur estaría cumpliendo 56 años en el ministerio. Tremendo esto. Pero aquí vamos a escuchar estas tremendas palabras que va a decir Marcos Sakevich. ¿Quién es Marcos Sakevich? No sé si estoy diciendo bien el apellido, pero es presidente del departamento del Nuevo Testamento del Seminario de Maestro y Anciano en Grace Community Church. Así que vamos a escuchar un momento lo que va a decir este hombre, este pastor Marcos, sobre el pastor John MacArthur. Atención, porque voy a estar reaccionando a lo que tiene que decir, a lo que dijo, mejor dicho, este pastor Marcos sobre MacArthur. Comencemos. At this time, it is my great honor and privilege to say thank you to Pastor John on behalf of the church and our elders. Celebrating 55 years of ministry is an example and a reminder of God's great faithfulness to our church and through our pastor. More than 5 decades of ministry has been enjoyed only by a handful of pastors in church history. Atención aquí, atención aquí. Solo por un puñado de pastores, solamente un puñado de pastores en la historia de la iglesia ha llegado, solamente unos pocos han llegado con tantos años en el ministerio como en este caso John MacArthur. Por eso aquí dice Marcos, solo un puñado de pastores en la historia de la iglesia han sido disfrutadas solo por un puño de pastores en la historia de la iglesia. Más de 5 décadas de ministerio, la del pastor John MacArthur. Continuamos. More than 5 decades of ministry has been enjoyed only by a handful of pastors in church history. And when we focus that ministry into a single pulpit, the list is very short. Esta lista es muy poca. Esta lista es muy corta. Cuando enfocamos ese ministerio en un solo púlpito, la lista es muy corta. Continuamos. The list is very short. John Gill in England was the predecessor to Charles Spurgeon. He pastored that church for 51 years. He was a theologian and an author and the most influential Baptist pastor before Spurgeon. His successor, John Rippon, pastored that church for 63 years, and that church became the largest congregation in England. Solomon Stoddard was the grandfather of Jonathan Edwards, and he pastored the same church for 60 years. And he was the catalyst for the Great Awakening that would ultimately involve Jonathan Edwards and George Whitefield. And we can add our pastor's name to that list. Amén, amén y amén a lo que dice el pastor Marcos. Mire qué interesante el dato que da este pastor, y es una gran verdad todo lo que está diciendo, porque comenzando con, por ejemplo, John Gill en Inglaterra fue el predecesor de Charles Spurgeon.
porque sabemos que Charles Spurgeon murió joven. Así que, pero John Gill en Inglaterra fue el predecesor de Charles Spurgeon. Fue teólogo y autor y el pastor bautista más influyente antes de Spurgeon. Luego, John Rippon pastoreó esa iglesia durante 63 años. Tremendo. Luego, y esa iglesia se convirtió en la congregación más grande de Inglaterra. Interesante esto. El abuelo de Jonathan Edwards pastoreó la misma iglesia durante 60 años. Así que MacArthur está ahí nomás de llegar ahora que cumplió 55 este 2024 y va camino a, como el propio pastor MacArthur dijo, y ese video está aquí en mi canal, donde MacArthur ahora va por los 56 años en el ministerio. Tremendo. Entonces aquí tenemos el abuelo de Jonathan Edwards, que pastoreó la misma iglesia durante 60 años. Luego tenemos, y bueno, este fue el catalizador para el gran despertar. Finalmente involucraría a Jonathan Edwards y George Whitefield. Vamos a ver cómo lo dice el pastor Marcos. Catalyst for the Great Awakening that would ultimately involve Jonathan Edwards and George Whitefield. Bueno, y ahora, finalmente dice, Jonathan Edwards, y aquí dice, podemos agregar en todas estas trayectorias de estos grandes predicadores del pasado, podemos agregar el nombre de nuestro pastor a esa lista, y son muy pocos. Nombró 2 o 3, y a esa lista se le agrega al pastor John MacArthur. No cualquiera tiene tantos años en el ministerio como pastor. Así que fíjese qué impresionante y qué bendición tener con vida todavía al pastor John MacArthur fervientemente predicando y enseñando la palabra de Dios hasta el día de hoy. Es impresionante, gloria a Dios. And we can add our pastor's name to that list. God has always had his spokesman in each century because he will fulfill his promise mentioned by Jesus in Matthew 16. I will build my church and the gates of Hades will not overpower it. It was God's kindness to our church and to the global church in the 20th and 21st centuries that God placed Pastor John here in 1969. Aquí está que MacArthur, cuando Dios colocó a John MacArthur en Grace Church, dice aquí en 1969. In 1969. The special grace today that you hold in your hand catalogs some of the most important ministry moments over those decades. But if there's one quality that has been more prominent in the last few years, it is our pastor's courage to fight for the truth. 2 days ago, I heard Pastor John address the board of the seminary and the university. And he said the following: we don't choose the battles we fight. We fight every battle when the Word of God and the church is under attack. Amen. And he paused and said, and I'm Scottish, we fight. Vemos aquí algo interesante también que dice este pastor Marcos, que esta gran frase que siempre dice John MacArthur, cuando dice aquí lo siguiente: no elegimos las batallas que peleamos, peleamos cada batalla cuando la palabra de Dios y la iglesia está bajo ataque. Amén. He paused and said, and I'm Scottish, we fight. If you've been at Grace Church for the last 5 years, you know that we've lived through some of the greatest challenges in our history. Our church triumphed against the government's overreach, attempting to restrict our freedom to gather for worship. 2 years ago, our pastor determined that we need to protect the most vulnerable and impressionable in our society, as the
society attacks the children. So he cast a vision to start Grace Academy. But he didn't stop there. In 2021, he decided to write the book, The War on Children. It was his personal way to join the fight and protect the next generation. But he didn't stop there either. In September, he called me and said, Mark, I'm driving to church and I need to meet with you. And I immediately began to update my resume. Aquí hay algo también interesante, muy importante, porque en los últimos 5 años, como dice aquí Marcos, MacArthur, junto con su iglesia, su congregación, lucharon fervientemente, valientemente, fielmente al Señor, lucharon contra el César, contra el gobierno que quiso entrometerse en la iglesia, que fue la pandemia 2020 en adelante, hasta el 2021 incluso, que MacArthur, uno de los pocos pastores, o el único pastor conocido, famoso a nivel mundial, que se paró delante del César y se sometió simplemente al señorío de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y continuó reuniéndose como manda las Escrituras. Eso digo el único pastor porque en el sentido de que es conocido a nivel mundial. Hubo muchísimos pastores no conocidos que también fueron fieles al Señor y siguieron reuniéndose como manda la Escritura de esa reunión de los santos, congregándose en un mismo espíritu. Hubo muchísimos pastores que no son conocidos que hicieron lo mismo que el pastor John MacArthur. Está el caso de los pastores de Canadá, James Scott, por ejemplo, y otros pastores que también fueron valientes, fueron fieles al Señor Jesús, fueron fieles a la palabra de Dios y no doblaron sus rodillas delante de los Baales. Simplemente obedeció la palabra de Dios y siguió reuniéndose como Dios manda. Así que pastores como MacArthur y otros pastores fieles, hay un antes y un después. Desde el 2020 en adelante hay un antes y un después en lo que es dentro del cristianismo, porque muchísimos pastores fracasaron en 2020, lastimosamente. El propio pastor MacArthur lo dijo, eso está aquí en mi canal también. El propio MacArthur dijo, fracasaron, no fueron valientes, y ahí es donde hubo una prueba de fuego en la pandemia 2020 en adelante. Para muchos pastores, muchos nos dimos cuenta que hay muchos que dicen ser pastores, pero lastimosamente algunos no son, otros simplemente se acobardaron y tuvieron que seguramente arrepentirse y ahora deben estar preparados para lo que ha de venir al mundo, porque vendrán nuevas pruebas. Y ahí es donde estos pastores, si verdaderamente son y fueron llamados por Dios, entonces deben ser valientes. Deben someterse a la palabra de Dios, al señorío de Cristo como la cabeza de la iglesia y ser valientes. Simplemente eso, que verdaderamente puedan mostrar a su propia congregación que fueron verdaderamente llamados por Dios para pastorear la Grey. Tremendo esto que dice aquí el pastor Marcos. Hemos vivido algunos de los mayores desafíos de nuestra historia. We've lived through some of the greatest challenges in our history. Our church triumphed against the government's overreach, attempting to restrict our freedom to gather for worship. 2 years ago, our pastor determined that we need to protect the most vulnerable and impressionable in our society as the society attacks the children. So he cast a vision to start Grace Academy. But he didn't stop there. In 2021, he decided to write the book, The War on Children. It was his personal way to join the fight and protect the next generation. But he didn't stop there either. In September, he called me and said, Mark, I'm driving to church and I need to meet with you. And I immediately began to update my resume. When he came, we sat down in his office for about 2 hours
talked about what would become Grace for the Children. It was his way to make sure that the families are prioritized here on this campus every single Sunday. Vemos aquí que MacArthur también en aquel tiempo, 2021, 2020, 2021, incluso 2022, MacArthur abrió lo que es la Academia para los Niños. Una academia e incluso una escuela para los niños para protegerlos de la influencia demoníaca del mundo que hay en contra de los niños. Amén. God has uniquely gifted Pastor John with discernment to identify where the battle is raging and then to join that fight to help all of us to think biblically. For this reason, pastors around the world have sought counsel from our pastor and from this church on doctrine, pastoral ministry, shepherding, leadership decisions, and so many more matters that we address because our pastor has been living according to the same conviction. We can do nothing but fight for the truth. God has positioned our pastor and our church as the lighthouse in this generation. And so many imitate his life and pattern their ministries after his example. For that reason, he stands as the man of God in our time. Alfred Gibbs was a pastor in the 20th century here in the States and in Canada. And he said the man of God must live according to his calling. He said the following: a preacher occupies a far more prominent place in the public eye than those who take no part in public preaching. Therefore, there is the need for a circumspect walk before men. Esto es muy importante lo que dice aquí el pastor Marcos, porque mire lo que dice aquí, según esta frase. Vamos a ver aquí un momento, a ver. Alfred Gibbs. Vamos a ver la frase que es muy importante. Dijo que los hombres de Dios deben vivir de acuerdo a su llamado. Así que esto también es algo para aquellos pastores que no están cumpliendo su deber como deberían hacerlo, como manda las Escrituras, de estar pastoreando su congregación, porque ese es su llamado, pastorear su rebaño físico, obviamente, de enseñar la palabra de Dios, de guiar ese rebaño a través de la palabra de Dios. Así que si fueron llamados verdaderamente para pastorear un rebaño, si recibieron ese llamado de Dios, ese don, entonces deben vivir de acuerdo a ese llamado. No pueden estar haciendo otras cosas, porque si no estarían demostrando que no fueron llamados por Dios. Es simple de entender. According to his calling. He said the following: a preacher occupies a far more prominent place in the public eye than those who take no part in public preaching. Therefore, there is the need for a circumspect walk before men. A pocket watch and a public clock both serve the same purpose, to tell time. If a watch gets out of order, only the owner is affected. But if a public clock goes wrong, many are misled. Tremendo esta frase, ¿eh? Tremendo. Voy a volver un momento porque es una exhortación y también una motivación para los que fueron llamados por Dios para pastorear enseñando la palabra de Dios. Vamos a ver un momento aquí. The man of God must live according to his calling. He said the following: a preacher occupies a far more prominent place in the public eye than those who take no part in public preaching. Therefore, there is the need for a circumspect walk before men. A pocket watch and a public clock both serve the same purpose, to tell time. If a watch gets out of order, only the owner is affected. But if a public clock goes wrong, many are misled. Thus, a prominent position carries with it a greater responsibility for a consistent life.
Entonces podría decir que aquellos pastores que no están viviendo de acuerdo a su llamado como pastor, si no están haciendo eso, si no están viviendo de acuerdo al mandato de Dios para los pastores, entonces están fallando y están incluso engañando a muchos o confundiendo, podría decir, porque no están viviendo de acuerdo a su llamado. Tremendo esto. Pastor John, we're grateful that we can imitate our lives after your life, and we'll know we'll never be misled. It's a delight for us at Grace Church to obey Hebrews 13:7. Remember your leaders who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Esto es importante porque todo esto que estamos viendo aquí, escuchando aquí en este video, es esto que dice la palabra de Dios. Hebreos 13:7. Esto es lo que está haciendo este pastor aquí, Marcos. Atención. To obey Hebrews 13:7. Remember your leaders who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Pastor John, we thank you for your resolute courage, unwavering commitment to preach the truth of Scripture, your example of godliness, for always speaking the truth in love, and for your unflinching trust in God's providence, all of which instill hope and joy in your flock. We recognize the unique blessing we enjoy being a part of this church at this time. And so as a way to express our gratitude to Pastor John and Patricia and to the family, the elders will privately give some gifts to them after this service. For the rest of you as a church family, we're going to give you a gift as well, Pastor John's brand new book, The War in Children. And you can pick that up after this service. I think it's appropriate to express our gratitude to Pastor John for his 55 years of faithful ministry at Grace Church. Amén. Así que quería compartir con ustedes, reaccionar a estas palabras, a estas hermosas palabras del pastor Marcos sobre el pastor John MacArthur y estos 55 años en el ministerio pastoreando Grace Community Church. Y vimos que MacArthur está dentro de una lista de unos pocos. No cualquiera llega a tantos años enseñando, pastoreando una iglesia, una congregación que ha sido fiel a Cristo, fiel a la palabra de Dios. Comparta este video, dele me gusta y comente. Saludos.